No servimos a tu tipo en el mostrador, chico. Hay una ventana en la parte de atrás. El hombre negro con la camisa de franela desgastada no se movió. El gerente de turno blanco ya estaba sonriendo. El tipo de sonrisa que se pone un hombre pequeño cuando cree que ha atrapado a uno más grande. 3 clientes blancos cerca del reservado 6 miraban sin mirar. Un cocinero de línea en la parte de atrás soltó una carcajada corta. Nadie en el mostrador le ofreció al hombre un taburete. Él se sentó de todas formas. Ordenó el desayuno. 2 galletas de salchicha campestre, con salsa fresca al lado. La sonrisa del gerente se diluyó. El plato llegó cargado. El vapor subía. Él dio un mordisco, una masticada. Una larva pálida se movió sobre su servilleta. Su codo golpeó una bandeja. Una nube de harina se levantó, se asentó, y su cara, desde la línea del cabello hasta la mandíbula, ambos lados, incluso sus pestañas, quedó completamente blanca. Había sido su jefe durante 16 meses. Nadie lo sabía todavía. La panadería Magnolia Morning Bakehouse en el lado este de Birmingham abría sus puertas a las 6 todas las mañanas. Y a las 6:28 de un miércoles a finales de agosto, una camioneta roja y desgastada entró al estacionamiento. El hombre que bajó tenía 48 años. Camisa de franela, jeans suavizados en las rodillas, botas de trabajo que habían visto trabajo de verdad, una gorra de béisbol bien calada. Podría haber sido un contratista deteniéndose antes de un trabajo. Podría haber sido el abuelo de alguien de camino a pescar en el Kaaba. No era ninguna de las dos cosas. Era Horace Lawrence, y había sido dueño de la empresa que era dueña de este edificio durante 16 meses. Nadie adentro lo sabría por otras 2 horas. Entró solo. Sin asistente, sin teléfono en la mano, sin maletín de laptop. La campana sobre la puerta sonó una vez y el olor lo golpeó. Galletas saliendo del horno, tapas doradas cubiertas generosamente de harina, el olor a la cocina de su abuelo en 1968. Y debajo de ese olor, tenue, casi oculto bajo la canela y la pimienta, algo agrio, algo húmedo, algo que no pertenecía a una panadería a las 6 de la mañana. Tomó el reservado 7. El reservado tenía una línea de visión clara hacia la ventanilla de la cocina. Ordenó café. Solo café. El gerente de turno era un hombre blanco de finales de los 30 llamado Danny Pack. Danny Pique se acercó al reservado sonriendo y dijo, ¿estás seguro de que no puedo tentarlo con una galleta, compañero? Acaban de salir. Solo disfrutando el café, dijo Otis. Gracias, señor. Danny volvió detrás del mostrador. Miró el reservado 7. 12 minutos después, miró el reservado 7 de nuevo. 8 minutos después de eso, una tercera vez. Al jubilado blanco del reservado 6 ya le habían rellenado el café 2 veces y no lo habían mirado ni una. Otis tomó nota de eso. En la estación de preparación detrás de la ventanilla de la cocina, una mujer negra de finales de los 40 llamada Loretta Hess estaba desempacando una caja de salchicha. Loretta había trabajado en este edificio durante 11 años. También había estado durante los últimos 4 meses fotografiando en silencio el interior del refrigerador trasero de almacenamiento con su teléfono celular. 6 fotografías, fechas marcadas en las esquinas. De abril a agosto. Guardaba el teléfono en el bolsillo de su delantal. Guardaba una pequeña llave de latón en una cinta amarilla dentro de su zapato. Loretta miró una vez y vio al hombre en el reservado 7. Estaba mirando la ventanilla de la cocina. No el menú, no la puerta, la ventanilla. Dejó la salchicha y se volvió hacia un compañero de trabajo. Reservado 7, dijo en voz baja. Mírenlo. No está aquí para desayunar. El compañero de trabajo, un cocinero de línea de 17 años llamado Juni Mosley, miró y se encogió de hombros. Juni era birracial, callada, y había estado guardando 6 semanas de notas de voz en las profundidades de su teléfono. Grabaciones de las reuniones matutinas de Danny Pack donde le decía a la cocina qué hacer con el olor que salía de la parte trasera. Juni no había enviado las grabaciones a nadie. La renta vencía el primero.
Un cocinero de línea llamado Wallace deslizó otra bandeja llena de galletas sobre el estante de enfriamiento a 3 pies detrás del mostrador principal. El estante contenía 24 galletas. La harina espolvoreada encima era tan abundante que algunos copos se elevaban al aire cada vez que la puerta batiente de la cocina se abría. Un termómetro de pared cerca del refrigerador marcaba 41 grados. Alguien había pegado cinta sobre el dial y empujado el deslizador hacia arriba. Un calendario de pared sobre el reloj de marcar tenía una línea roja trazada a través de cada martes desde abril. Un empleado nuevo estaba recibiendo el recorrido de orientación. La capacitadora, una mujer mayor, dijo con animación, y esa puerta trasera de allá es el almacén seco. No entren ahí. Ni siquiera pregunten. Esa es una regla del señor Oberyn. El nuevo empleado preguntó, ¿quién es el señor Oberyn? La capacitadora dijo, el señor Oberyn es el hombre que decide si conservas tus horas. Horace Lawrence en el reservado 7 sosteniendo su café con ambas manos no giró la cabeza, pero escuchó. Loretta pasó junto a Juni en la estación de preparación y dijo en voz baja, no te acerques al refrigerador trasero. Simplemente no. Juni asintió de la manera en que una chica asiente ante algo que ya sabía. El candado de latón en la puerta del almacén captó la tenue luz fluorescente. Parecía viejo. Parecía pertenecer a alguien que no confiaba en las personas a las que les pagaba. En el mostrador, Danny Pack se rió de su propio chiste y miró el reservado 7 por cuarta vez. A las 7:15, la campana sobre la puerta principal sonó, y una joven mujer negra entró con una niña de 3 años en la cadera. La niña era pequeña para su edad, con trenzas suaves y leggings rosados. Tenía los brazos alrededor del cuello de su madre y la cara enterrada en el cuello de su madre como si intentara desaparecer en él. El nombre de la madre era Carol Whitman. Había estado en este restaurante exactamente una vez antes, 8 días atrás. Había ordenado una galleta de salchicha campestre para compartir con su hija. 2 días después, su hija había sido admitida en Children's of Alabama con una fiebre de 103 grados y un estómago que no podía retener nada durante 72 horas. Charerel Whitman pasó junto al reservado de Horace Lawrence. No lo vio. Caminó hasta el mostrador principal y pidió hablar con el gerente. Danny Pike salió sonriendo. Entonces vio quien preguntaba. La sonrisa hizo algo pequeño y feo en las comisuras. ¿En qué le puedo ayudar, señora? Charerel sacó un recibo doblado de su bolso. Su mano estaba firme. Su voz no era fuerte, pero tampoco era callada. Estuve aquí el martes pasado. Mi hija comió una de sus galletas. Estuvo en el hospital desde el jueves hasta el domingo. Me gustaría saber qué había en la comida que le compré. Danny no se sentó. No escribió nada. No llamó a la cocina. Escuchó durante 40 segundos con la paciencia de un hombre revisando un reloj. Luego sacó un pequeño trozo de papel de detrás del mostrador. Señora, dijo, estoy seguro de que su hija está bien ahora. Agradecemos su comprensión. Aquí tiene un cupón de 5 pesos por sus molestias. Válido por 30 días. Charerel miró fijamente el cupón. Mi hija pasó 3 días con suero intravenoso. Señora. A 2 reservados de distancia, una mujer negra mayor dejó su café. Era una extraña para Charerel. Se inclinó sobre el divisor del reservado y dijo claramente, lo suficientemente fuerte para que el frente del local escuchara. Cariño, haz que lo escriba. Haz que lo firme. La sonrisa de Danny se diluyó. Señora, esto se está convirtiendo en una perturbación. Voy a tener que pedirle que tome ese cupón y salga afuera. Tenemos un rus comenzando. Mi hija tiene 3 años. Señora, si no baja la voz, voy a llamar a la policía. El local quedó en silencio. El tipo de silencio que un comedor sureño produce cuando un hombre blanco dice policía a una mujer negra que sostiene a una niña. Loretta Hayes, detrás de la ventanilla de preparación, dejó el cuchillo que sostenía. Wallace en la línea dejó de moverse por completo. Incluso Juni, de 17 años, levantó la vista.
En el reservado 7, Otis Lawrence observó cómo la mano de Carol Whitman se cerraba alrededor del cupón de 5 pesos. Observó cómo sus hombros se encorvaban. La observó girar, con su hija todavía en la cadera, y caminar de regreso hacia la puerta principal pasando por una pared de clientes que habían decidido no levantar la vista de sus platos. La niña de leggings rosado seguía mirando el cuello de su madre. Charerel Whitman pasó junto al reservado 7. Otis Lawrence no dijo nada. Le hizo un gesto con la cabeza, lento. Charerel Whitman, que acababa de ser amenazada con la policía en un lugar donde era cliente de pago, miró a este extraño en franela, este hombre negro con una gorra de béisbol prestada sentado solo en un reservado, y le devolvió el gesto. Un pequeño reconocimiento. 2 personas a quienes el local acababa de decidir que no importaban. Luego ella salió. La campana sobre la puerta sonó una vez. El frente del restaurante volvió a masticar. Otis Lawrence levantó su café. Su mano estaba firme, pero no llevó la taza a su boca de inmediato. Se quedó en el aire. La dejó bajar de nuevo. Desde el taburete de al lado, Loretta Ayes, pasando por el comedor con una cafetera fresca, dijo en voz baja, casi para sí misma, pero dentro del alcance auditivo de su reservado, ¿sabe? La semana pasada un hombre blanco con gorra se quejó de que el café estaba frío. El propio señor Oberyn lo llamó personalmente. Le pagó todo el mes. Siguió caminando. Otis Lawrence se sentó en el reservado 7 y escuchó cómo la campana sobre la puerta principal no volvía a sonar. 3 quejas de clientes habían sido eliminadas del portal de la empresa en las últimas 6 semanas. Las 3 provenían de mujeres de color. Tenía una copia impresa de cada una de ellas en la guantera de la camioneta. Se puso de pie. Otis Lawrence caminó del reservado 7 a un taburete en el mostrador principal. Fue un movimiento deliberado. El reservado le había dado una vista de la cocina. El mostrador le daría al gerente. El mostrador le daría el estante de enfriamiento a 3 pies detrás de su hombro, donde la segunda bandeja de galletas acababa de ser deslizada, el polvo de harina todavía asentándose como nieve fina. El mostrador pondría su cara frente a cada otro cliente en el local. Se sentó. El jubilado blanco del reservado 6 lo miró, luego miró de nuevo. Un hombre negro en el mostrador con franela y gorra. El jubilado volvió a sus huevos. Danny Pike se acercó con la sonrisa educada y automática que les daba a los clientes primerizos y no daba 2 veces. ¿Qué le pongo, señor? Otis sacó una tarjeta de índice laminada de su billetera y la colocó sobre el mostrador junto a su café. La tarjeta estaba suave en los bordes. La tinta se había desvanecido una vez y había sido repasada con una pluma fina. La escritura no era suya. Era redondeada, cuidadosa, antigua. 4 ingredientes listados en una columna, una nota al final. Galleta de leche. Alimenta a la gente como alimentarías a tu propio hijo. Pop, 1968. 3 asientos más abajo en el mostrador, una mujer blanca mayor con un delantal de mesera fuera de servicio se inclinó. Su nombre era Meg Richard. Había trabajado en este restaurante desde 1979, más tiempo que nadie vivo en la nómina. Leyó la tarjeta al revés, una habilidad que aprenden los meseros, y dijo, la receta de Pop. Señor, hace 6 años que no veo la tarjeta original. ¿Dónde la consiguió? Otis sonrió y dijo, es de familia. Maya sintió lentamente. Estudió su cara por un momento más largo de lo que era cómodo. Luego volvió a su crucigrama. Danny Pike esperaba. Otis dijo, tomaré 2 galletas de salchicha campestre, por favor. Frescas y una salsa al lado. Lo dijo con calma. No miró a Danny. Miró el menú como si tuviera que decidir. La orden, 2 galletas de salchicha campestre, salsa fresca al lado, pasó 12 pies por el aire hasta la ventanilla de la cocina. El cocinero de línea Wallace la repitió. 2 campestres, salsa fresca. Danny Pike se dio la vuelta para registrarla. Sus ojos se posaron en la cocina, luego en el reservado 7, ahora vacío. Luego en el hombre de su mostrador.
El hombre que se había acercado más. El hombre que había estado mirando la ventanilla durante 40 minutos. El hombre con una tarjeta de receta de 1968 en el mostrador junto a su café. Danny no sonrió. En la cocina, Wallace sacó 2 galletas del estante de enfriamiento, el estante a 3 pies detrás del hombro de Otis. Las partió cada una. Colocó el tortilla de salchicha adentro. Cortó. Embutió. Colocó un pequeño tazón blanco de cerámica de salsa cremosa de salchicha al lado. El vapor salía de ambos. Lo rara es, lavándose las manos en el fregadero de preparación, observó las manos de Wallace todo el tiempo. El plato fue pasado por la ventanilla. Otis tomó el tenedor. Mike Pritchard, 3 asientos más abajo, dejó de trabajar en su crucigrama. Otis dijo casi demasiado bajo para ser escuchado. Abuelo, veamos qué le hicieron a tu nombre. Cortó la esquina de la galleta superior. El vapor de la salchicha subió. Llevó el tenedor a su boca. Masticó una vez. Danny Pique, a 15 pies de distancia, ya estaba sonriéndole al siguiente cliente. Textura incorrecta, calor incorrecto bajo la especia. Algo duro entre sus muelas traseras. Otis Lawrence no entró en pánico. No se sacudió. Levantó la servilleta a sus labios, lento y casual, de la manera en que un hombre limpia una comisura. Escupió el bocado en la servilleta. Dobló la servilleta en su palma. La abrió. Sobre el lino blanco, enroscándose sobre sí misma, viva. Una sola larva pálida, un mordisco, una masticada, una larva. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Un sacudón corto, duro, involuntario. El sacudón que produce el sistema nervioso de un hombre cuando decide más rápido que él. Su codo barrió el mostrador. El tazón blanco de cerámica de salsa se inclinó y se vació. La salsa cremosa de salchicha golpeó el plato, la servilleta, el frente de su franela. El plato, sacudido, se inclinó hacia arriba, y mientras se levantaba a medias por reflejo, su hombro derecho golpeó el borde del estante de enfriamiento a 3 pies detrás de él. El estante que la cocina acababa de colocar. Una bandeja completa de 2 docenas de galletas recién horneadas, cubiertas generosamente con la misma harina que Pop había usado en 1968. La bandeja saltó. Una nube de harina se elevó al aire. No una nube pequeña, el tipo que se eleva de 2 docenas de galletas a la vez. Se encontró con el spray de salsa en el aire. Colgó durante un segundo imposible. Luego se asentó blanca y lentamente sobre sus manos, su manga, su pecho, su cuello, su cabello y su cara. De la línea del cabello a la mandíbula, ambos lados, incluso sus pestañas. 3 segundos después, Horace Lawrence estaba sentado en el mostrador principal de su propio restaurante con la receta de su abuelo en el bolsillo, una larva sobre una servilleta frente a él y su cara completamente blanca. No a medias, no parcialmente, completamente. Un mordisco lo había hecho. Mike Pritchard dejó su taza de café. No habló. Lo miraba de la manera en que una persona mira algo que estará contando el resto de su vida. Un hombre en el reservado 4 lo dijo por ella. Lo dijo en voz baja, casi con reverencia, las palabras cayendo en el silencio como una piedra en agua quieta. Dios mío, su cara acaba de volverse completamente blanca. La frase se propagó. 2 teléfonos se levantaron. Una adolescente a 3 taburetes de distancia lo escribió en su aplicación de notas sin pensar. Mike Pritchard lo repetiría más tarde a un reportero. El reportero lo publicaría. Para el viernes por la mañana, 3 canales locales y un servicio de noticias nacional llevarían esa frase exacta bajo una foto de un hombre negro en el mostrador de un restaurante. Harina de la línea del cabello a la mandíbula, sosteniendo una servilleta doblada. Pero eso era el viernes. Esto era miércoles. Otis contó los clientes comiendo la misma galleta. 14. Uno de ellos era un niño. Él había tomado un mordisco que ya había tragado. No se movió por 3 segundos más. No necesitaba hacerlo. Un mordisco le había dicho todo.
La segunda galleta en su plato quedó intacta exactamente como había sido servida. La dejó ahí. Se levantó con calma. Caminó por el comedor, harina levantándose de sus hombros en fino viento, hacia un reservado en el lado lejano. Una joven madre negra acababa de sentarse con un niño pequeño. Otis había visto entrar la orden. Sabía lo que venía. Se inclinó en el reservado y levantó el plato fuera del alcance de la niña de 3 años medio segundo antes de que la mano de la niña se cerrara sobre la galleta. Señora, dijo. La cocina los llamó de vuelta. Déjeme conseguirle algo fresco. Solo un momento. Ella le dio las gracias. No sabía lo que él había hecho. Llevó el plato al mostrador. Lo colocó junto a la servilleta con la larva. Colocó su tenedor junto a la servilleta. Giró la cabeza y le dijo con calma a Danny Pack, necesito hablar con quien sea que dirija esta cocina. Ahora. Danny seguía sonriendo, pero la sonrisa ya no estaba conectada a nada. Señor, por favor, no hagamos una escena. Los ojos de Danny se posaron sobre la harina en la cara de Otis, sobre la salsa en su puño. La sonrisa se sacudió. Casi lo dejó salir como una carcajada. Otis dijo, acabo de comer algo que estaba vivo. Me gustaría ver lo que acabo de comer. El local lo escuchó. 3 teléfonos más se levantaron. Danny rodeó el mostrador. Su mano fue al codo de Otis con suavidad, de la manera en que un hombre pequeño trata de hacer que una cosa suave parezca razonable. Señor, ¿por qué no salimos afuera y hablamos? Loretta Hayes dejó la cafetera. Caminó por el comedor. Era una mujer negra con delantal, 11 años en la línea, y caminó entre Danny Pack y el hombre que intentaba escoltar afuera. No empujó a Danny. No alzó la voz. Simplemente se paró entre ellos y le dijo a Danny, frente a todos los clientes presentes, yo lo llevo a la parte trasera, Danny. Tiene derecho a ver. Era la primera vez en 11 años que usaba el nombre de pila de Danny Pack. El local contuvo la respiración. La cara de Danny, rosada, furiosa, calculadora, no pudo encontrar una respuesta para ello. Detrás de ellos, McPritchard se levantó silenciosamente de su taburete. Caminó al lugar de Otis en el mostrador. Recogió la segunda galleta intacta en su plato. La llevó 3 pasos hasta el mostrador de preparación y la colocó. Luego tomó un tazón limpio e invertido del montón de vajilla limpia y lo colocó sobre la galleta. Sellado. May miró a Danny. Esto se queda aquí, dijo. Esto es lo que él comió. May tenía 69 años y había servido café en ese local desde que Horace Lawrence estaba en la escuela secundaria. Danny Pack no la detuvo. May caminó hasta la puerta principal. Giró el letrero de abierto a cerrado. No preguntó. No anunció. Simplemente lo hizo. Loretta llevó a Otis más allá de la línea principal, más allá de la estación de preparación, más allá del candado de latón en la puerta trasera de almacenamiento. Horace lo vio de cerca por primera vez. Huellas dactilares en el polvo encima. Brillo antiguo. Raspaduras incorrectas. Las raspaduras de alguien que lo abría a prisa y no le importaba si se notaba. Loretta lo llevó al pasillo trasero donde las cámaras de seguridad no llegaban. Wallace, el cocinero de línea, se paró frente a Danny cuando Danny intentó seguir. Jefe, dijo Wallace. Debería llamar al señor Oberyn. Va a querer estar en esto. Danny lo miró fijamente. Wallace le devolvió la mirada. Wallace estaba ganando tiempo. En el pasillo trasero, Loretta se detuvo. Miró a Otis, la harina todavía en su cabello, en sus cejas, sobre los hombros de su franela. Miró la salsa todavía en su puño. No es solo un cliente, dijo. No, señora. ¿Quién es usted? Otis Lawrence se quitó la gorra de béisbol. La sostuvo con ambas manos. Mi nombre es Horace Lawrence. Soy dueño de esta empresa. Loretta Hayes lo absorbió durante 3 segundos completos. Su cara no cambió. Su mano no fue a su boca. No lloró. No se rió. Sacó el teléfono de su bolsillo de delantal.
Giró la pantalla hacia él. 6 fotografías. 6 imágenes con fecha de una unidad de refrigeración. Escarcha. Corriendo por sus lados. Abril, mayo, junio, julio, principios de agosto. El martes pasado. Tengo 11 años de evidencia en mi casillero, dijo. ¿Quiere verla? Lo llevó a los casilleros al final del pasillo. El suyo era el segundo de la derecha. El dibujo pegado al frente era de crayón sobre papel rayado. Mamá es valiente. Con letra de niño, lo abrió. Pegada a la pared trasera en una cinta amarilla había una pequeña llave de latón. Esta abre la sala trasera, dijo. No saben que tengo una copia. El candado de latón salió de las manos de Horace Lawrence a las 8:11 de la mañana. La llave giró suavemente. Alguien la había usado recientemente. Alguien la había usado mucho. La puerta del refrigerador se abrió y el olor salió al pasillo como algo que había sido contenido demasiado tiempo. Dulce putrefacción. Comino fuerte intentando cubrirlo. Algo más frío y peor debajo. Otis giró la cabeza una vez, respiró a través de su manga, y empezó a fotografiar antes de entrar. 800 libras de carne. Escarcha en algunas cajas, resbaladizo en otras. Un termómetro de pared que marcaba 51 grados que alguien había empujado hacia arriba en su deslizador con una tira de cinta. Un segundo termómetro en el fondo, sin cinta, sin manipular, marcando 58 grados. Cajas etiquetadas con fecha de uso antes del 30 de abril, todavía apiladas debajo de otras más nuevas, marcadas procesadas el 12 de agosto. Otis fotografió cada etiqueta, cada dial con cinta, cada caja. La harina seguía en su cabello. No se había limpiado la cara. Estaba ocupado. Loretta estaba de pie en el pasillo y lo observaba trabajar sin decir nada. Johnny Mosley apareció detrás de ella, teléfono en mano, respirando rápido. Afuera, Wallace seguía ganando tiempo. A través de la puerta del pasillo trasero, podían escuchar a Danny Pack en su teléfono celular. Señor Oberyn, tenemos una situación. Mejor venga. Una y otra vez, cada vez más angustioso. Otis salió del refrigerador. Miró a Loretta. Cuénteme lo que tiene. Loretta abrió su teléfono. Foto 1, 22 de abril, el día en que el compresor falló. Tomé esta porque el piso estaba mojado y Danny no quería llamar a la empresa. Foto 2, mismo día. Boleta de servicio. Danny escribió monitoreando. No llamó. Foto 3, 4 de mayo, envié un correo electrónico a la empresa, archivado automáticamente a nivel regional 48 minutos después de enviarlo. Foto 4, 19 de junio, envié otro correo electrónico a la empresa, mismo archivo automático. Foto 5, 11 de julio, la cinta en el dial. Él la empezó esa semana. Foto 6, el martes pasado, el olor se puso tan mal que Danny empezó a decirle a la línea que doblara el comino. Otis escuchó. No interrumpió. Loretta dijo, tengo una cosa más. Sacó un papel doblado del bolsillo de su delantal. El viernes pasado, Danny intentó que firmara esto, 200 pesos en efectivo por asistencia médica para mi hijo a cambio de lo que él llamó comprensión sobre la situación de la sala trasera. No lo he firmado. Le entregó el papel a Otis. Él lo leyó. Era un acuerdo de no divulgación. No tenía membrete corporativo. Había sido impreso en la impresora de la oficina detrás del escritorio del gerente. Johnny dio un paso adelante. Señor, yo también tengo algo. Johnny Mosley presionó reproducir en su teléfono. La voz de Danny Pack llenó el pasillo trasero. Pequeña desde el altavoz. 6 semanas de profundidad. Bien, escuchen. El gerente huele, la carne huele, la salsa huele. Saben lo que tienen que hacer. Denle más fuerte con la especia hoy. El olor empeoró durante la noche. Saben lo que tienen que hacer. Johnny tocó una carpeta. 28 archivos, 6 semanas, cada reunión matutina. Johnny dijo, Señor, esto es 6 semanas de mi vida.
Tenía demasiado miedo de enviarlo a cualquier lugar. No lo pierda. Otis tomó el teléfono con ambas manos. Lo sostuvo como un hombre al que le entregan algo sagrado. No lo haré, cariño. Lo prometo. Wyatt se bajó por el pasillo. Tenía su propio teléfono abierto. Señor Lawrence, señor, el hombre que ha estado viniendo al callejón a las 6:15. Técnico de refrigeración fuera de registro, el gerente le paga en efectivo. Le dice que no archive un informe de servicio. Mensajes de texto en mi teléfono. Me envió un repuesto de refrigerante por error el mes pasado. Wyatt se giró el teléfono. El mensaje decía, misma hora mañana. Mismo sobre. Sin papel. Otis asintió una vez. Su teléfono ya estaba en su mano. Llamó a la sede de Magnolia Morning Bakehouse. 3 timbres. Bloqueen todos los 178, dijo Otis. Bloquéenlos ahora mismo. No me importa lo que cueste. Quiero cada tienda de esta cadena en un cierre controlado antes de las 9:30. Quiero que nuestro equipo interno de cumplimiento ejecute el plan de implementación que elaboramos en marzo. Están en 2 furgonetas sin distintivos en un centro comercial a 4 millas de donde estoy parado. Dígales que pueden proceder. Colgó. Llamó al director Legal Jeff. Citen cada orden de trabajo de compresor, cada calcomanía de inspección, cada queja de cliente anulada. Últimos 6 meses, las 178 tiendas. Empiecen por Birmingham East. Colgó. Miró a Loretta. No trajo esas obras de casa de otra tienda, ¿verdad? La cara de Loretta no se movió. Mi hijo estuvo en el hospital el miércoles pasado. Comió galleta y salsa que traje a casa de esta cocina el martes por la noche. No sabía lo que había en ello. La campana sobre la puerta principal sonó. Brett Oberyn había llegado. Brett Oberyn entró al comedor de Magnolia Morning Bakehouse a las 8:40 de la mañana, vistiendo un blazer azul marino, un pañuelo de bolsillo y la sonrisa de un director regional que creía que cada problema en su región podía ser resuelto por él personalmente. No vio a Horace Lawrence. Caminó directamente hacia Danny Pack en el mostrador, le dio una palmada en el hombro y dijo con la voz resonante de un hombre al que le gustaba ser escuchado, ¿cuál es la situación, compañero? ¿Algún viejo causando problemas? El local lo escuchó. 23 clientes, 11 empleados, 4 teléfonos. Otis Lawrence salió del pasillo trasero. Camisa de franela, gorra de béisbol en la mano, harina todavía en el cabello, salsa todavía secándose en el puño. Se sentó en el mostrador en este orden, la orden de trabajo del compresor resaltada, el teléfono de Loretta con las fotografías abiertas, el teléfono de Juni con la nota de voz en cola, el acuerdo de no divulgación sin firmar, la servilleta con la larva original, la segunda galleta intacta todavía bajo su tazón invertido, y el cupón de 5 pesos de Charles Whitman. Luego dio un paso adelante, manos en los bolsillos, y dijo en voz baja, «Señor Oberyn». Brett Oberyn se giró. Miró al hombre en franela. La sonrisa en su cara era refleja, la sonrisa que le daba a cualquier cliente desconocido que estaba a punto de redirigir. «Señor, lo siento». «¿Lo conozco?» Otis Lawrence dijo, «Nos hemos visto 2 veces». La sonrisa se mantuvo. Firmé su carta de bonificación el trimestre pasado. Le estreché la mano en la cumbre regional en mayo. Me miró a la cara y me llamó señor. Luego me llamó viejo hace un momento. La sonrisa se cayó de la cara de Brad Harren como algo físico. Su piel, rosada, bien alimentada, sonriente, se drenó. El color lo abandonó desde las sienes hacia abajo. Su boca se abrió, luego se cerró. Mike Pritchard observando desde la puerta soltó una risa corta. No divertida, solo asombrada. Dios mío, dijo, en voz baja. Ahora su cara se está volviendo completamente blanca. 2 teléfonos en el local hicieron zoom. La imagen que la mañana había ganado 90 minutos antes. Un hombre negro en el mostrador de un restaurante, cara blanca como la harina, pagada de vuelta por segunda vez en una cara diferente. 2 caras,
una negra, una blanca, ambas drenadas por la misma cocina en la misma mañana. Otis Lawrence se dirigió al comedor. Mi nombre es Otis Lawrence. Soy el director ejecutivo de Magnolia Morning Bakehouse. He estado sentado en el reservado 7 desde las 6:28 de esta mañana. Vine aquí por intuición. Vine aquí porque 3 quejas de clientes de esta tienda fueron eliminadas de nuestro portal de la empresa en las últimas 6 semanas. Las 3 vinieron de mujeres de color. Vine aquí porque nadie que señale un problema en esta empresa debería ser borrado del registro de haberlo señalado. Ordené el desayuno esta mañana. Tomé un mordisco. Tomó la segunda galleta de debajo de su tazón invertido. La sostuvo a nivel del mostrador, harina cayendo de sus dedos. 23 clientes y 4 teléfonos observando, y la partió con sus manos desnudas. La tortilla de salchicha se separó. 2 larvas pálidas se movieron dentro de ella. El local hizo el sonido que hace un local cuando 23 personas inhalan a la vez. Otis sostuvo la galleta abierta con los brazos extendidos para que cada cliente pudiera verla. No alzó la voz. Eso estaba en la primera. Eso es lo que era un mordisco. Se sirven 14 de estas en este comedor cada hora de desayuno. Hay 78 tiendas en esta empresa que recibieron carne del mismo proveedor este mes. Dejó la galleta. El señor Oberyn aprobó el aplazamiento de la orden de servicio del compresor en esta tienda el 22 de abril. Aprobó el mismo aplazamiento con el mismo técnico de refrigeración fuera de registro en otras 23 tiendas de su región. Tomó un 4% del técnico en cada uno de esos aplazamientos. Tengo los registros bancarios en la laptop de mi camioneta. Le dijo a la cocina que duplicara la especia para cubrir el olor. Le dijo a la cocina que ignorara las quejas de los clientes que parecían las mujeres cuyas quejas él había eliminado personalmente. Le redujo las horas a mi mejor veterana de 40 a 24 cuando presentó su primer correo electrónico, e intentó comprar su silencio la semana pasada con $200 y un acuerdo de no divulgación impreso en la impresora de la oficina trasera. Brett Oberyn dijo, eso es mentira. Otis Lawrence lo ignoró. Le pido a cada cliente que ha desayunado en este comedor en las últimas 48 horas que por favor permanezca en su asiento durante 1 hora. Un equipo médico está en el estacionamiento. Un equipo de cumplimiento también está aquí. Ambos ya han sido desplegados en las 178 ubicaciones de Magnolia Morning Bakehouse a partir de hace 7 minutos. No estoy pidiendo permiso. Estoy pidiendo su perdón. Se volvió hacia Danny Pack. Está suspendido. Camine al mostrador de preparación. Espere ahí. Se volvió hacia la puerta principal. Una última cosa. Había pedido a su asistente que marcara el número de Carol Whitman de camino por el pasillo. Ella entró por la puerta 11 minutos después de que él pidiera. No sabía lo que venía. Le devolvió su cupón de $5 dentro de un sobre. El sobre contenía una disculpa escrita a mano y un cheque que cubría 3 años de facturas pediátricas de su hija. No dio un discurso. Ella estuvo de pie en el comedor por un largo segundo. Su hija en la cadera miró al hombre en la camisa de franela y se extendió hacia él. La madre no la detuvo. La mano de la niña tocó la manga cubierta de harina de Otis Lawrence. Charerel Whitman le dijo a él, al local entero, gracias por escuchar. Mike Pritchard se acercó a Otis y puso su mano en su brazo. Sabía que había algo diferente en sus ojos, dijo. Solo no sabía qué era. Brett Oberyn, el color volviendo a su cara en parches desiguales, sonrió, la sonrisa de un hombre que todavía creía que podía ganar, y dijo en voz baja, ¿cree que esto termina conmigo? Otis Lawrence lo miró. El local contuvo la respiración. Otis Lawrence dijo, no termina contigo. Empieza contigo. Caminó al mostrador de preparación y estableció un puesto de mando, laptop, 3 teléfonos, un bloc de notas amarillo. Conectó la laptop a la impresora de la oficina trasera a través de un cable que Loretta le encontró en un cajón. Lo primero que la impresora escupió fue un memorándum de una página titulado Portal de Comentarios de Clientes, Revocación de Anulación Regional. Lo firmó. Lo envió por correo electrónico.
Fue a las tabletas de 178 tiendas en un solo lote a las 8:53. Su teléfono sonó. 2 de sus directores de junta. Los puso en altavoz. Dejó que el comedor escuchara. Bryant. Usaron el nombre equivocado. El nombre que estaba en el registro de la Junta de Caridad, no de la empresa. Otis, no puedes dirigir esta empresa por sentimiento. Eres mejor que eso. Otis dijo, la estoy dirigiendo por evidencia. La estoy dirigiendo de la manera en que mi abuelo la dirigía en 1968 cuando el restaurante de enfrente no le servía. La venta de capital privado de Coleman Bauer está muerta a partir de ahora mismo. Nuestro abogado externo está enviando el aviso de terminación a su fondo esta mañana. Convoquen su voto de no confianza. Cada empleado de esta empresa podrá leer la respuesta por la mañana. Colgó. El comedor no respiró. Wallace, el cocinero de línea, dijo en voz baja, vaya. Otis se volvió para enfrentarse al local. Finalmente había enjuagado la harina de su cara en el fregadero de preparación. Loretta le había entregado una toalla limpia sin comentarios. Su piel era la suya de nuevo. Sostenía la tarjeta de receta laminada de 1968 en su mano derecha y la orden de trabajo del compresor resaltada en su izquierda. Voy a leerles lo que estamos haciendo. Lo estoy leyendo en este comedor porque quiero que sea real. Quiero que el registro de cuando se volvió real sea la mañana en que una madre negra salió de este local con un cupón de 5 pesos y una niña en la cadera. Número 1. Programa Centinela de compresores. Cada unidad de refrigeración en las 178 tiendas reporta datos de temperatura a un sistema de monitoreo centralizado en 30 días. Las fallas se escalan a la empresa en 4 horas, no 4 meses. Número 2. Canal directo de trabajadores. Cada empleado de esta empresa recibe una línea de reporte confidencial que omite la gestión regional por completo. Los reportes son revisados en 72 horas por un panel de ética de 3 personas que no reporta a operaciones. Número 3. Verificación de calcomanías de inspección. Cada calcomanía de inspección firmada se verifica con el propio registro digital del inspector en 24 horas. Las firmas falsificadas desencadenan una derivación automática a la oficina del fiscal general del Estado. Número 4. Auditoría de reducción de horas. Cualquier empleado cuyas horas caigan más del 20% dentro de los 30 días de presentar una queja desencadena una revisión automática del caso en la empresa con retroactividad a enero. Número 5. Bloqueo de quejas de clientes. Las quejas de clientes ya no pueden ser eliminadas a nivel de tienda o regional. Punto. Solo un funcionario de nivel ejecutivo puede resolver una queja y la resolución se publica públicamente cada trimestre. Se detuvo. Miró a Loretta. Este último tiene un nombre. El estándar AIES. Cualquier empleado con 5 o más años de servicio que haya documentado una preocupación de seguridad por escrito recibe el derecho de escalar directamente a la oficina del CEO. Lo estamos nombrando por la mujer que se paró entre el señor Pique y yo hace una hora frente a ustedes. La señora Loretta Hess. 11 años en esta línea. 6 fotografías en su teléfono, 2 correos electrónicos en su carpeta de enviados y una llave de latón en su zapato. Loretta no lloró. No asintió. No dijo gracias. Dijo en voz baja, me gustaría el resto del día para pensarlo. No me han permitido pensar en tiempo de la empresa en 4 meses. Otis dijo, tómese una semana. Se volvió hacia Juni. Señorita Mosley, hay un camino de beca paga en el programa de aprendizaje. Cubre libros, tarifas, transporte, vivienda y un salario digno durante la inscripción. Me gustaría inscribirla antes del almuerzo. Juni lloró. No de alivio, sino porque le preguntaron. Se volvió hacia Wallace. Señor Wallace, el canal directo de trabajadores necesita un capacitador líder. Alguien que pueda llevarlo de tienda en tienda en el sur. Alguien que conocía las señales de advertencia antes que la administración. Me gustaría que fuera usted. Wallace asintió una vez. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Otis se volvió hacia My señora Pritchard,
Usted dirigió este comedor durante 40 minutos esta mañana sin que nadie la autorizara. Lo hizo correctamente. Con efecto inmediato, usted es la líder interina de la tienda. El puesto es suyo permanentemente si lo desea. Mai dijo, lo acepto con la condición de que me dejes contratar a mi propio equipo. Algunos de estos chicos fueron echados por Danny en los últimos 2 años. Los quiero de vuelta. Otis dijo, hecho. Se volvió hacia Brad Harren. No se jactó. No alzó la voz. Giró la pantalla de la laptop lentamente y la dejó entre ellos en el mostrador de preparación. Registros bancarios, 23 aprobaciones de aplazamiento, 23 transferencias bancarias coincidentes de un contratista llamado Ridgeland Refrigeration LLC a una cuenta en las Islas Caimán a nombre de la suegra de Brad Harren. La dejó reposar durante 10 segundos sin hablar. Luego dijo, señor Oberyn, la denuncia federal se presentará esta tarde. Puede hacer que su abogado llame al mío. Hasta entonces, está escoltado fuera de esta propiedad. Su acceso a todos los sistemas de Magnolia termina a partir de las 9:18 de esta mañana. Sus cheques de bonificación de los últimos 6 trimestres se recuperan en su totalidad para financiar el fondo de liquidación. El fondo distribuirá primero a las familias de cada cliente que fue hospitalizado después de comer un producto de Magnolia Morning desde abril. La hija de la señora Whitman es el segundo nombre en él. Brett Oberyn no dijo nada. 2 policías de Birmingham fuera de servicio desayunando en el reservado 9 se pusieron de pie. Habían estado allí desde las 6:52. Habían escuchado toda la mañana. Escoltaron a Brad Harren afuera. No miró atrás. Charerel Whitman en un reservado cerca de la ventana con su hija en la falda lo vio irse. La niña de leggings rosados le hizo adiós con la mano a la espalda de su blazer. Nadie le dijo que no. El comedor exhaló. Mai Pritchard, la nueva líder de la tienda, se acercó al reservado de Charo Whitman cargando 2 pasteles frescos sellados de una cocina que había sido despejada y reinspeccionada en los últimos 45 minutos. Los dejó. Dijo, de parte de la casa, cariño, mientras yo dirija este local. La campana sobre la puerta sonó una vez. Loretta Hayes giró el letrero de cerrado a abierto. El candado de latón de la puerta de almacenamiento estaba sobre el mostrador de preparación. Horace Lawrence lo recogió. Lo sostuvo en su mano por un momento, sopesándolo. No lo volvió a poner en la puerta. Lo dejó junto a la tarjeta de receta de su abuelo. 2 piezas de papel, 1 pieza de latón. 3 definiciones de la empresa. 2 semanas después, el mismo restaurante tenía la misma hora punta matutina. Las galletas salieron a las 6. El olor era limpio. El refrigerador zumbaba a 38 grados en un dial que nadie había tocado. Otis Lawrence estaba lavando platos. Tenía un delantal gris y una gorra de béisbol. No había anunciado que venía. Había entrado a las 5:45, dijo buenos días a los nuevos cocineros y le preguntó a Mai si necesitaba ayuda en la línea. Mai lo había señalado hacia el área de lavado de platos. 2 nuevos empleados, de 18 y 19 años, no lo reconocieron. Pensaron que era un amigo del esposo de Mai. Le gustó. Loretta Hayes llevó a su hijo al restaurante a las 10:15. Tenía 8 años. Su nombre era Marcus, lo que hacía reír a Loretta porque había estado haciendo reír a Otis por eso durante una semana. Y caminó por su propio pie por primera vez en 3 semanas. Otis secó sus manos. No se levantó. Fue a una rodilla en el suelo de la cocina para que el niño pudiera verlo a la altura de sus ojos. Le extendió la mano. El niño se la estrechó como un hombre. Marcus dijo, señor, mamá dice que arregló la cocina. Otis dijo, tu mamá arregló la cocina. Yo solo abrí una puerta que ella había estado sosteniendo durante 4 meses. Loretta no lloró. Metió un dibujo de crayón doblado en el bolsillo de su delantal. Un nuevo dibujo hecho la noche anterior por un hijo con suficiente fuerza para sostener un crayón. El dibujo era una flor de magnolia. Otis preguntó si podía tener una copia. Loretta dijo que no.
Dijo que su hijo iba a dibujar uno fresco para su oficina. Johnny Mosley llegó al mediodía con un papel en una funda de plástico. Su diploma de equivalencia. Había tomado el examen el sábado anterior. Lo había pasado a la primera con un puntaje de matemáticas que hizo llorar a su madre por teléfono. Mike clavó el diploma en la pared sobre el reloj de marcar con el mismo tachuela que había usado en 1979 para clavar el primer cheque de pago de su propia hija. Wallace ya estaba en la carretera. El despliegue del canal directo de trabajadores había comenzado en Irlanda y avanzaba hacia el oeste. 16 trabajadores de cocina habían asistido a su primera sesión de capacitación en la sala trasera de un Magnolia Morning en Tuscaloosa. Era la primera vez que la mayoría de ellos había sido formalmente invitada a aprender cómo escalar una preocupación de seguridad por encima de la cabeza de su gerente de tienda. Uno de ellos había llorado. Ninguno había sido sancionado por asistir. El candado de latón de la puerta trasera de almacenamiento estaba sobre una pequeña placa de madera en el pasillo trasero. Johnny lo había pintado a mano la semana anterior. La inscripción debajo del candado decía, 27 de agosto, aprendimos. Encima, en un letrero separado pintado con la misma mano en las mismas letras, esta puerta permanece abierta. La tarjeta de receta original de 1968 estaba enmarcada en cada cocina de Magnolia Morning en toda la cadena para el final de la segunda semana, el texto completo, incluida la línea que nadie en la empresa había leído nunca en voz alta. Alimenta a la gente como alimentarías a tu propio hijo. Sobre cada puerta de cocina, el letrero rezo de todos son bienvenidos. El viernes por la mañana, 3 semanas exactas después de que Carol Whitman saliera con un cupón de 5 pesos, Loretta Hess llevó un periódico doblado a la oficina trasera. Lo colocó sobre el mostrador de preparación con el titular hacia arriba frente a Horace Lawrence y esperó a que bajara la vista. El Birmingham Post-Herald en primera plana. Una fotografía. Un hombre negro en una camisa de franela en el mostrador de un restaurante. Harina de la línea del cabello a la mandíbula, sosteniendo una servilleta doblada. La fotografía había sido sacada de la cuenta de redes sociales de un cliente que había estado en el reservado 4 esa mañana. En la parte superior de la página en tipo negro grueso, jefe negro encubierto ordena el desayuno. Un mordisco después, su cara se vuelve completamente blanca. Otis lo miró por un largo momento. Miró la fotografía. Miró la línea de palabras. No sonrió. Loretta lo observaba. Miles vendió la línea, dijo. Es una buena línea, respondió él. Es la verdad, dijo ella de vuelta. Un mordisco. La verdad vende. Dobló el periódico. Lo dejó junto a la tarjeta de receta de su abuelo. 2 piezas de papel, 2 definiciones de la empresa. Un reportero llamó a Loretta esa tarde y le preguntó cómo se sentía tener un estándar nacional de seguridad alimentaria nombrado en su honor. Ella dijo, se siente como 11 años. Colgó. Volvió a la línea. 1 año, mismo restaurante, misma mañana, 6:30. La placa de latón captaba la luz matutina a través de la ventana delantera. 27 de agosto, aprendimos, debajo enmarcada la primera plana del Birmingham Post-Herald. Junto a eso, enmarcado el dibujo de crayón de una flor de magnolia. 3 nuevos empleados se reían de un chiste en la parte trasera. Una copia impresa del estándar Ayes estaba pegada sobre el reloj de marcar, los bordes ya suavizados por 1 año de dedos rozándola. La tarjeta de receta de 1968 estaba enmarcada en la pared de la cocina, texto completo visible. Alimenta a la gente como alimentarías a tu propio hijo. Sobre la puerta de la cocina, el letrero reimpreso de todos son bienvenidos. Un hombre negro con una gorra de béisbol gastada y un delantal gris estaba limpiando mesas en el frente del local. Nadie lo reconocía. Le gustaba. Loretta Hayes, con la chaqueta de directora nacional de seguridad alimentaria que finalmente había aceptado usar después de 8 meses de negarse, caminó hacia la puerta principal. Giró el letrero de cerrado a abierto. La luz matutina golpeó la placa de latón. La luz golpeó el periódico enmarcado. La luz golpeó el dibujo de la magnolia.
La campana sobre la puerta sonó una vez. Charerel Whitman entró con su hija. La niña tenía 4 años ahora. Leggings rosados, casi los mismos leggings rosados. Eran ahora los de la prima más joven de Charerel, y la niña había crecido para llenarlos. La niña miró por el comedor y vio al hombre con el delantal limpiando mesas. Le hizo adiós. Él le devolvió el saludo. Charerel ordenó 2 galletas de salchicha campestre, salsa fresca al lado. May Pritchard detrás del mostrador las trajo ella misma. La niña dio el primer mordisco. Masticó una vez. Sonrió. Cerca de la entrada principal, más pequeño que el tablero del menú, fácil de pasar por alto, colgaba un nuevo letrero en letras pintadas a mano. Si ves algo mal aquí, puedes decírnoslo. Escucharemos. Una pequeña tarjeta de texto colgaba junto a ella, del largo de un servicio de mesa. El tipo de tarjeta que una persona lee mientras espera una mesa. Si alguna vez has estado en una cocina, una oficina, un almacén, o un salón de clases y has visto algo mal y te has quedado callado porque no podías permitirte ser valiente, deja una palabra en los comentarios, solo una, la cosa que viste. Leeremos todas. A veces lo más fuerte que puede hacer una persona es finalmente decirlo en voz alta. Loretta esperó 11 años para decir la suya. No tienes que esperar tanto. ¿Saben qué es lo que más me quedó después de escuchar esta historia? No fue la larva en la servilleta. No fue ni siquiera el momento en que su cara se puso blanca. Fue un cupón de 5 pesos. Porque ese cupón me dijo algo en lo que no puedo dejar de pensar. Un hombre con café frío recibió un mes gratis. Una madre con una hija hospitalizada recibió 5 pesos y una amenaza. Mismo restaurante, misma mañana, mismo gerente. Eso mismo es ahí. Eso no es un problema de cocina. Eso es un problema de toda la casa. Y lo que me sorprende es esto, Loretta lo vio durante 11 años. Tenía fotos, imágenes, una llave en el zapato. No estaba esperando que la rescataran. Estaba esperando que alguien con poder entrara y escuchara. Creo que la mayoría de nosotros conocemos a una Loretta. Quizás en nuestro propio edificio, quizás en nuestra propia familia, quizás somos uno. Alguien callado que nota todo, que lleva un registro, que toma fotos, que no dice una palabra porque la renta vence el primero, los niños necesitan zapatos y nadie en las alturas ha actuado nunca cuando alguien finalmente habla. Entonces, antes de que se vayan, díganme una cosa en los comentarios. Solo una palabra. La cosa que vieron en el trabajo, en la escuela, en un lugar donde no se podían permitir hablar. Leemos cada comentario en este canal, todos. Porque Loretta esperó 11 años. Ustedes no tienen que hacerlo.